Muy buen día compañeros, o tardes o noches, dependiendo qué hora es cuando ustedes están viendo este video. Es el mismo con la intención de abordar algunos de los temas que no pudimos la semana pasada por cuestiones de tiempo. En esta ocasión toca hacer una breve introducción a la temática de nuestra asignatura titulada Investigación para la Innovación. Obviamente aquí hay dos términos que es necesario dilucidar primero. ¿Qué es investigación y en qué sentido, por qué es necesario que innovemos en nuestra práctica educativa? En algunos sentidos puede decirse que sabemos educar, la mayoría de nosotros a eso nos dedicamos de tiempo completo, y no solo por eso, sino que si asumimos que educar es, como dice el diccionario de la Real Academia Española, educar es eh, desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales y morales de otra persona a través de preceptos, pues bueno, eso quiere decir que todos los profesionistas de la educación, pero no solo ellos, sino que como seres humanos lo practicamos cotidianamente en nuestro rol de padres, maestros, amigos, hermanos y con nuestras amistades. Eh, Sin embargo, como señala una cita atribuida a Marx, la teoría sin la práctica es vacía, pero la práctica sin la teoría es ciega. Eso quiere decir que desde nuestra perspectiva, eh, digamos, nosotros ya contamos con un elemento. Desde una perspectiva positiva podríamos decir, ya contamos con la práctica, pero la práctica, a final de cuentas, siempre necesita este otro elemento que es la teoría para poder nosotros entender exactamente qué estamos haciendo a la hora de educar. Dicho lo anterior, algunos de los temas a tratar en esta ocasión serán abordar algunas de las generalidades de la investigación educativa, hablaremos sobre cuál es la naturaleza de una investigación, qué es y qué no es investigación, algunos de los propósitos de la educación, investigación educativa, hablaremos de ellos, y por supuesto también señalaremos algunos pasos para poder realizar una investigación, no solamente educativa, sino en general, pero por supuesto nos enfocaremos más en la investigación educativa. Y hablaremos un poquito de la metodología básica de una investigación, en términos generales, qué es investigación cuantitativa, qué es cualitativa, el método mixto, y daremos algunos ejemplos y estableceremos algunas de sus principales diferencias. Y hablaremos también someramente, pero también hablaremos sobre la cuestión de algunos cuáles son las habilidades que se necesitan para poder desarrollar una investigación. Y, en fin, por último, cerraremos con el concepto de que les platicaba hace un momento, innovación, en qué sentido estamos compelidos a innovar nuestra práctica educativa y que debería o debe verse reflejado en nuestra investigación, que es el objetivo, de acuerdo con esta materia, es el objetivo que debemos tener en mente, innovar. Bien, bueno, esta es parte de una breve introducción a la investigación educativa. Profundizaremos en los diferentes temas que tocaremos hoy en, en distintas nuevas ocasiones. Primer cuestión, ¿qué es investigación? Algo bastante obvio, pero que es necesario dejar en claro, es que investigar no es simplemente informarnos sobre un tema o simplemente reunir información sobre algo. Cuando coloquialmente decimos que vamos a investigar algo en Wikipedia, por ejemplo, o en un diccionario convencional, lo que estamos diciendo es en realidad que estamos informándonos sobre algo que quizás no sabíamos, lo cual es muy bueno, pero no es propiamente investigar. Entonces, investigación es un proceso sistemático por el cual se colecta, analiza e interpreta información para mejorar nuestra comprensión de un fenómeno determinado sobre el cual estamos interesados o quizás preocupados. Es conveniente destacar aquí dos cosas. Primera, en este sentido, investigar es un verbo y refiere a una acción. Segunda, es necesario destacar también el hecho de que es un proceso sistemático. Esto es importante porque sistemas es, eh, sistemas son aquellas entidades o compuestos de partes distintas
todas ellas relacionadas entre sí con una función determinada. Pongamos, por ejemplo, el caso del sistema digestivo, ¿no? Se me ocurre eso, donde se integran pues toda una diversidad de elementos que abarcan desde la boca hasta el recto, digamos así, que comienza de alguna manera con los dientes que trituran los alimentos, las glándulas salivales que producen la saliva necesaria para producir el bolo alimenticio, que luego es enviado al esófago, luego al estómago, para después eh, pasar por el tubo digestivo hasta ser expulsados de nuestro cuerpo. Se me ocurre esta analogía. Su función aquí es el de extraer los nutrientes requeridos por nuestro cuerpo. ¿Sí? Todo sistema tiene una función. La investigación es un proceso donde diferentes elementos están relacionados entre sí y tienen también una función determinada. Pero cuando hablamos de investigación educativa, también nos referimos a un sustantivo, no solamente a un verbo, también a un sustantivo. Y este puede ser entendido como aquel corpus o colección o de toda la información disponible sobre el mundo de la educación para comprender mejor dicha actividad. En este sentido, no estamos delante de un campo ordenado y homogéneo, sino sumamente caótico y desordenado que involucra disciplinas tan diversas como la lingüística, la pedagogía, eh, la política, incluso, muy importantemente, la filosofía, la ética o incluso la economía, con las más diversas y antagónicas perspectivas. Ahora, ¿para qué hacer investigación educativa? Ustedes pueden tener sus propios motivos, pero podrían identificarse a grandes rasgos quizás tres posibles, ¿no? El primero, mejorar nuestra práctica en el aula, nuestra práctica cotidiana, hacerla quizás más útil, ¿no? Es decir, quizás alcanzar no solo uno o dos objetivos, sino quizás más con la misma actividad que cotidianamente realizamos, o hacerla más fácil, quizás, emplear menos esfuerzo, hacerla más efectiva en términos de que sea más perdurable para el educando, en términos de aprendizaje, o que sea más veloz también, en fin, que se empleen más recursos, en fin, mejorar nuestra práctica educativa. Este puede ser es un gran campo de los diversos posibles para hacer investigación educativa. Es un gran campo en el cual les platicaba en la diapositiva pasada. La investigación educativa puede ser dividida en términos del gran campo que éste comprende. Este sería uno de los grandes sectores, mejorar nuestra práctica educativa. Si ustedes revisan la bibliografía disponible sobre investigación educativa, van a encontrar una gran cantidad de casos que corresponden a este gran campo, mejorar nuestra práctica educativa. Quizás sea el mayor de todos. En el caso del segundo, expandir nuestro conocimiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy complejo, por los contextos y dimensiones sociales, individuales, históricas, institucionales, etcétera, que se encuentran involucrados. Ahora, si declaramos, ¿no? Que bueno, esto es lo que queremos hacer, es, es quizás tomar en cuenta, ¿no? La definición que les planteaba hace un momento, ¿no? De educar, eh, como lo define la Academia de la Lengua Española, como educar como desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales y morales de una persona por medio de preceptos,
Bueno, si decimos que eso es educar, pues es necesario reconocer que estos preceptos no son inmutables, sino que cambian de acuerdo con los distintos contextos en que se encuentra inmerso el educando. En este sentido, el reto de enseñar a educandos de distintos ámbitos va a ser siempre el mismo, pero se facilita en la medida que mejoremos nuestra comprensión sobre la interrelación o las diferentes relaciones que existen entre todas estas dimensiones. Aunque a veces eso pueda no tener directamente una explicación práctica, al menos quizás no en el momento presente, no en el momento que hacemos nuestra investigación, esto puede ayudarnos a entender mejor en qué consiste este proceso, ¿no? Por eso, en ese sentido, otro gran campo de la investigación educativa, aunque a veces no necesariamente aparece o la podemos encontrar tal cual como investigación educativa, sino a veces bajo otros rótulos, bajo el rótulo de pedagogía, bajo el rótulo incluso de economía, como lo veremos en otra ocasión, con motivo de otro tema. Eh, entonces, expandir nuestro conocimiento, aunque a veces no necesariamente con una utilidad práctica, es otro de los grandes campos de la investigación educativa y de los propósitos que quizás ustedes puedan perseguir a la hora de hacer sus investigaciones. Ahora, tercer gran campo es propiciar el pensamiento crítico y emancipatorio. Well, si bien es cierto que educamos en gran medida para preparar a nuestros educandos, para entrenar su mente en el sentido de la ciencia y de lograr que sean profesionistas en algún momento y científicos, por supuesto, también es necesario que mientras nosotros procuramos que ellos, por decirlo así, encajen en la ciencia, también es verdad que la ciencia misma está en evolución constante y es indispensable contar con una mente crítica y no simplemente adiestrada, como en el caso de nuestras mascotas, se me ocurre a mí. A final de cuentas, el objetivo de toda ciencia es precisamente hacer de nosotros personas más libres y autónomas, ¿verdad? Entonces, no es solo adiestramiento. Eh, Ahora, sobre las etapas de una investigación en general, eh, después veremos ejemplos sobre investigación educativa en particular. Ahorita es una primera parte de esta introducción. Eh, pues empleando nuevamente la analogía del sistema digestivo, una investigación se compone también de elementos de distinta naturaleza, como son todos los elementos materiales o no materiales que nos rodean o que tenemos a nuestro alcance y que nos dan a entender que existe un problema, que nos interrogan o que abren para nosotros una cuestión y que por último nos permiten dar respuesta de dicha cuestión. Se trata, como hemos señalado anteriormente, de un proceso sistemático. A mí me gustaría que pudiéramos subrayar esta palabra, sistemático. Es decir, todos los elementos, decía yo anteriormente, todos los elementos de un sistema siempre se encuentran relacionados entre sí en todo momento. Eh, Igual que ocurre con el aparato digestivo, ¿no? Hay un problema en, en las glándulas salivales y evidentemente no tenemos un bolo alimenticio y tenemos a la larga un problema de alimentación, en fin, o un problema digestivo. Ahora, en el caso, por ejemplo, para seguir empleando esta analogía, en el caso del aparato digestivo hay una finalidad muy clara, ¿no? Como es, decíamos, el de extraer los nutrientes requeridos por nuestro organismo. Ahora, en el caso de la investigación, pues estaba encaminada a resolver un problema eh, que nosotros hayamos identificado. O sea, nosotros asignamos la función en el caso de este sistema que es nuestra investigación. Eh, a veces este puede ser que lo hayamos ubicado dentro del aula,
¿no? Por supuesto, pero también fuera de ella, como puede ser en el ámbito, decíamos nosotros, hay tantos ámbitos en los que se inscribe el aula, políticos, económicos, bla, 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 pero en el ámbito de la teoría, también allí podemos encontrar problemas a discutir que tenemos que resolver, porque a la larga quizás la teoría, y no quizás, sino la teoría, incide fuertemente sobre la práctica. Entonces, eh, dentro o fuera del aula, encontramos problemas que se convierten en el objetivo de nuestra investigación. La investigación tiene un propósito, resolver un problema que nosotros hemos identificado. Ahora, estas etapas de investigación concretamente, yo las he sintetizado para ustedes, varían las fuentes bibliográficas. La mayoría de ellas comienza por una revisión de literatura, eh, o, o incluso primero por ir eh, identificando un objetivo que nosotros deseamos atacar, pero, pero creo que es más acertado decir que partimos de la identificación de un problema. Eh, Pongamos, por ejemplo, una, una situación de violencia que pueda tener una incidencia dentro de el aula, pues nosotros partimos de ese problema para posteriormente revisar la literatura disponible sobre violencia y después nosotros diseñamos una investigación con este propósito, que quizás sea atacar alguno de los diferentes aspectos que compone la violencia, ya sea para mitigar su efecto o ya sea para propiciar algún tipo de quizás nueva teoría que permita entender mejor un problema que en ocasiones la literatura disponible no parece explicar suficientemente. Una vez que tenemos esta parte afianzada, concluida, pasamos a la recolección de información. Bueno, déjenme decirles, no hay una parte, no hay un elemento o ningún apartado de la investigación que pueda considerarse jamás concluido, eh, pero digamos, en la medida en que se encuentra un poquito más afianzado estos tres puntos, a partir de ellos es que podemos pasar a la recolección de información, posteriormente analizar e interpretar la información que hemos recolectado y posteriormente reportar hallazgos, que es lo que concretamente nosotros llamamos la investigación, en sustantivo ahora sí. Los hallazgos reportados en un manuscrito que se somete a la revisión de un comité. Muy bien, sobre todas estas etapas y más, nosotros profundizaremos en otra ocasión. Por lo pronto es importante dejarlos señalados. Ahora, las diferencias bueno, se habla de tres diferentes tipos de investigación, ¿no? Una es cuantitativa, la otra es la cualitativa y la tercera es la investigación de metodología mixta, donde se utiliza eh, métodos quanti-quali, dicen, ¿no? Cuantitativos y cualitativos. Entonces, por principio general, podría decirse que hay profundas diferencias entre una y otra. Es verdad que ambas encaminan la, eh, digamos así, a producir ciencia, quizás es lo que tiene de similar, pero la manera en que cada una procede es distinta. En el caso de y diametralmente distinta, es decir, del noche a la mañana, ¿no? Investigación cualitativa. En el caso de la investigación cualitativa, se describe un problema a través del comportamiento entre variables determinadas,
Eh, las preguntas de investigación formuladas e hipótesis tienen que ser muy estrechas, y tangibles y observables. Eh, lo veremos más adelante, pero cuando nosotros formulamos una pregunta de investigación, eh, la respuesta tiene que ser prácticamente sí o no. La respuesta tiene que ser sí o no. Y tenemos que tener los medios para poder realmente observarlo y medirlo, en el caso de que se pueda medir. Eh, Ahora, recolectar datos numéricos en gran volumen. Esto es útil porque nos permite identificar tendencias, que es lo que se pretende en una investigación cuantitativa. Eh, eh, Se analizan tendencias y por supuesto que se emplea el análisis estadístico y se interpretan los resultados por comparación con predicciones. Por último, la redacción del reporte se hace empleando formas rígidas y estandarizadas, tratando de adoptar una idea de neutralidad, es decir, nunca decimos nosotros consideramos que no. Eh, la, el modo de redactar este tipo de investigación, el reporte de este tipo de investigación, se hace de otra manera, se emplea de otra forma, es los datos recolectados reflejan la siguiente tendencia. El comportamiento de A incide sobre el comportamiento de B. Digamos, este es el lenguaje que se emplea en el caso de una investigación cuantitativa. Por último, el objetivo final de una investigación cuantitativa es alcanzar la predicción, predecir un fenómeno. Es decir, desde el principio en una investigación cuantitativa se establecen cuáles van a ser eh, de qué naturaleza el fenómeno que se observa, cuál es la teoría disponible que nos permite procesar eh, los datos relacionados con ese tipo de fenómeno y establecer cuál es la predicción, cuál cabe ser el comportamiento que cabe esperar de, del fenómeno en cuestión. Entonces, la predicción puede ser, digamos, acertada, es decir, si se predijo eh, el fenómeno analizado o no se predijo. Y si no se predijo, las mismas reglas de interpretación, lectura de los fenómenos, de los datos, tienen que, o la teoría misma, tienen que ser revisados a la luz de la evidencia, de la no predicción. Ahora les decía yo, en el caso de la investigación cualitativa es diametralmente opuesta. Si decíamos nosotros que aquí se describe un problema a través del comportamiento entre variables determinadas, pues en el caso de la cualitativa se explora el problema, es decir, se profundiza en él tratando de desarrollar un entendimiento detallado. Aquí sí nos interesan los detalles, ¿sí? Mientras que en la investigación cuantitativa solo nos interesan algunas variables que nosotros podamos identificar, de preferencia que sean pocas para poder establecer eh, para poder establecer una relación en caso de que la exista de forma correcta, mientras que en el caso de la cualitativa lo que nos interesa es eh, eh, explorar minuciosamente la manera en que el fenómeno que estamos analizando se presenta. Ahora, en este caso, sí, en la investigación cuantitativa, las preguntas de investigación formuladas e hipótesis tienen que ser muy estrechas, tangibles y observables. En el caso de la cualitativa, pues estas tienen que ser elaboradas en forma mucho más amplia y general, de tal modo que puedan caber los distintos puntos de vista a ser abordados. Eh, eh, digamos, en este caso, lo que a nosotros nos puede interesar más es la capacidad de conciliar los distintos puntos de vista expresados. No porque tengan que ser conciliados,
sino porque las reglas que hemos establecido nosotros para analizar o, para analizar la información que tenemos a disposición nuestra, eh, permiten dar una explicación que termina conciliando los distintos puntos de vista encontrados. Entonces, en el tercer punto, si nosotros en la investigación cuantitativa decíamos que tenemos que recolectar datos numéricos en gran volumen, o que era deseable recolectar datos numéricos en gran volumen para poder identificar tendencias. En el caso de la investigación cualitativa, la información que se colecta es en realidad de un pequeño número de individuos, no basado en números, pero sí en palabras, digamos en testimonios, eh, en los relatos de las personas, de uno o dos individuos que nosotros vamos a seleccionar por alguna razón que se justifica dentro de nuestro marco teórico, por ejemplo, por supuesto. Y bueno, testimonios, de tal manera que los testimonios expresados o citados en nuestra investigación, estos testimonios tienen que ser expresados, sí textualmente, como nos son transmitidos, pero en la medida y en la proporción en que estos, una vez que se comparen los distintos testimonios, nos permitan nítidamente identificar el punto de vista que ellos comparten, que quizás en la voz de un niño de 3 años sea lo mismo, pero expresado en la voz del profesor de ese mismo plantel, de ese mismo aula, eh, pero, eh, pero con otras palabras, ¿verdad? Entonces, el testimonio no es de un gran número, sino de un pequeño número, investigación cualitativa, y en la medida que este testimonio pueda reflejar nítidamente la perspectiva que cada quien tiene, ¿no? Ahora decíamos, si en la cuantitativa se analizan tendencias, ¿no?, con base en análisis estadístico, pues en la cualitativa lo que tenemos nosotros es técnicas de análisis textual, que después abordaremos con mayor detalle. Técnicas de análisis textual que tienen por propósito no adherirse necesariamente al significado real de lo que los testimonios que recogemos nos dicen, sino cuál es el significado mayor, qué es lo que todos estos testimonios que hemos recopilado de acuerdo a las reglas que hemos establecido en nuestro marco teórico, qué es lo que todos estos testimonios nos acaban diciendo que está expresado en todos ellos, pero que quizás ninguno concretamente dice, ¿no? Bueno, una disculpa porque aquí tengo ruido. Ahora, en el caso de la cuantitativa, decíamos, la redacción del reporte se hace empleando formas rígidas y estandarizadas y tratando de adaptar un aire de neutralidad. Bueno, en el caso de la investigación cualitativa eso no es tan importante. La manera en que se redacta un reporte de esta naturaleza es mucho más flexible y no importa, no tiene que, incluso es deseable que se exprese, que la forma en que se utiliza exprese el punto de vista del investigador, ¿no? Esto es importante, incluso se puede emplear la primera persona, algunos prefieren emplear la primera persona del plural, es decir, nosotros consideramos, nosotros pensamos, nosotros creemos. Esto en una investigación cuantitativa no es deseable. En la investigación cualitativa se espera que así sea, que se exprese el punto de vista del investigador, porque en el caso de la investigación cualitativa alguien está expresando su particular punto de vista. Lo que hacemos, mientras que, bueno, decíamos, en la investigación cuantitativa se está expresando una tendencia, aquí se está, decíamos, y bueno, expresando una tendencia y haciendo una predicción. En la investigación cualitativa no se está expresando una tendencia, sino se está expresando un punto de vista
que permite establecer la comprensión de un fenómeno. Este es el principal propósito de una investigación cualitativa. Después veremos esto también con un poco más de detalle. Ahora, ¿cuáles son las habilidades necesarias en una investigación, en un investigador? En realidad son muchas más de las que aquí están señaladas, pero quizás la principal de todas, paciencia y perseverancia, esas serían las dos. Pero más concretamente, en forma coloquial podemos decir, debe tener capacidad para resolver rompecabezas, ¿no? Porque el investigador se topa con teorías contradictorias, en primer lugar, fragmentarias, es decir, a veces tiene datos que tiene teorías que la ciencia, bueno, no es una entidad homogénea, sino que hay diferentes ciencias, ustedes lo saben, hay distintas ciencias y a veces la perspectiva prevaleciente entre ciencias es contradictoria. Lo que nos dice la sociología y lo que nos dice la economía a veces pueden ser cuestiones contradictorias. Lo que nos dice la psicología, que el individuo es muy importante, o lo que nos dice la economía o la misma sociología y economía nos dicen que el individuo es irrelevante, mientras que para la psicología el individuo es prácticamente la entidad más relevante. Entonces, puede ser que tengamos teorías contradictorias, que tengamos observaciones contradictorias también. Y bueno, pongo por caso mi ejemplo favorito, el caso de Eratóstenes, que ustedes pueden revisar en diferentes fuentes. Yo les puedo proporcionar una. El caso del griego Eratóstenes, 300 años antes de Cristo, ¿no? Les platico rápido. En el tiempo en que vivió este filósofo y científico griego imperaba pues la teoría, podríamos llamarle hoy así, que declaraba la Tierra plana, lo cual pues parecía estar corroborado por la experiencia cotidiana y el sentido común. La leyenda cuenta que una vez platicando Eratóstenes con una persona que vivía en un pueblo a kilómetros del lugar donde él vivía, porque él vivía en Alejandría, pues esta persona le expresó que era, digamos, que por alguna razón tocaron el tema de que el 21 de junio Eratóstenes había observado que la luz del sol llega por única vez en el año a desaparecer, llega en forma vertical, completamente vertical por primera vez en el año y por única, de tal modo que los objetos parecen literalmente no tener sombra, ¿no? Porque la luz del sol llega completamente vertical, las columnas de los edificios y etcétera, parecían perder la sombra, ellos le llamaban la hora sin sombra. Bien, ahora la persona que escuchaba o con la que platicaba Eratóstenes, él por alguna razón recordaba que el 21 de junio, en el pueblo en que él vivía, que estaba ubicado a kilómetros de Alejandría, definitivamente ese día en particular había, no se presentaba el mismo fenómeno, por decirlo así, sino que allá sí habían sombras y bastante sustanciales el 21 de junio. De ese, eh, ahora, lo que ocurrió aquí fue que pues Eratóstenes, este relato de esta persona con la que él platicaba, pues le recordó eh, la teoría que algunos sabios de la época habían empezado a manejar sobre la posibilidad de una tierra redonda, ¿no? Y he aquí la cuestión que les platico sobre esta primera cuestión, ¿no? Sobre este punto. Capacidad de resolver rompecabezas. Eh, He aquí, pues, dos teorías en contradicción, ¿no? Dos teorías. La teoría de la Tierra plana y la de la Tierra redonda, que apenas comenzaba a tener algunos adeptos, no muchos. Parecía cosa más bien de eh, teoría de locos. Entonces tenemos dos teorías en contradicción, dos experiencias en contradicción, es decir, la experiencia cotidiana
y de sentido común, eh, que parecía decir que la Tierra era plana, en contradicción con la experiencia de Eratóstenes y su vecino de pueblo, que, que él expresaba que él había visto, ¿no? Él tenía una experiencia diferente sobre lo que ocurría en ese día. Allá sí había sombra, mientras que lo que él percibía es que no había sombra. Bien, y frente a estas teorías en contradicción y frente a esas experiencias en contradicción, solo una verdad posible. Aunque este caso es emblemático, todo proceso de investigación tiene que lidiar con este tipo de situaciones que podemos llamar rompecabezas porque efectivamente lo son. Lo son primero por el dolor de cabeza que nos provocan y segundo por las distintas piezas que pues deben encontrar su natural forma de ensamblarse en la misma explicación del fenómeno digo en caso de ser investigación cualitativa o, o bien de dar cuenta, eh, cuenta del cumplimiento o no de, eh, de las predicciones en la investigación en caso de ser cuantitativa. Ahora, como segundo punto, ¿no? Ampliar nuestra capacidad de concentración. Bueno, en ocasiones ello significa que nuestra atención tiene que estar centrada sobre un mismo fenómeno durante meses e incluso años. Esto o cualquier problema eh, puede resultar muy apasionante, muy interesante, puede conducir a muchísimos caminos y todos ellos atractivos. Comenzamos en el punto A y andamos en el J y todos parecen interesantísimos, pero aquí lo importante es no perder de vista el fenómeno como tal. La razón por la cual nos decidimos a comenzar el trabajo de investigación, es decir, el problema que tenemos delante de nosotros. Antes de avanzar al siguiente problema, este mismo problema puede presentar otros muchos problemas, pero el problema central, ¿sí? Tenemos que concentrarnos en él y, y, y esto implica que tenemos que centrar nuestra cabeza por meses, a veces incluso años, en una misma cuestión. Eh, y bueno, eh, nada, para nada es algo de despreciarse el hecho de que es necesario también como tercer punto ser capaz de emplear los recursos a disposición del investigador. Dependiendo del problema que estemos investigando, a veces esto puede implicar tener la capacidad de poder emplear algún software especializado, de poder emplear o consultar bases de datos y saberlas interpretar, eh, o poder acceder a ellas más básicamente. A veces tenemos toda la intención de hacer una investigación, pero a veces esta información no está disponible. Entonces, una investigación implica ser capaz de identificar cuáles son los elementos que están a nuestro alcance y saberlos aprovechar. Entonces, como cuarto punto, y también muy importante es tener la capacidad de redactar documentos, editarlos y continuar redactando. La redacción de un trabajo de investigación es algo muy complicado para algunos en el sentido de que eh, hay personas a las que les es sumamente fácil porque tienen facilidad de palabra o porque tienen por alguna razón la habilidad de plantear situaciones, problemas. Bueno, para ellos es muy fácil a veces redactar un documento, mientras que para otros es muy complicado. También depende de la naturaleza del problema al que nos estamos enfrentando. Esto puede convertirse en un reto. Incluso si tenemos la capacidad de resolver estos rompecabezas y hemos comprendido el problema, lo entendemos perfectamente, nos hemos concentrado en él por semanas, meses, días, incluso años. Eh, Sabemos emplear la base de datos, pero a la hora que nos ponemos a redactar, nos topamos con que la página sigue en blanco y sigue en blanco por semanas y llenamos un párrafo y no estamos conforme con él. Me incluyo ahí, pero
es algo que tenemos en lo que tenemos que trabajar, y el proceso de investigación eventualmente nos permite superar esta situación. Es decir, el investigador, ahora sí como dice el refrán, o parafraseando a la célebre canción de El Trovador, el investigador se hace al andar. Entonces, entre más continuamos redactando, más fácil va a ser. Algunos quizás también encuentren tedioso la edición, es un proceso que también se lleva su tiempo, no solamente redactar, sino compartir nuestra redacción, nuestros textos con otras personas que están trabajando lo mismo, con nuestro asesor, y borrar y volver a escribir o volver a plantear lo mismo que hemos escrito, pero ahora de manera quizás más adecuada. Y bueno, en fin, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, y nos vemos en la próxima ocasión, profundizando cada uno de estos temas. Muchas gracias.